La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo del Mostrador. Estamos ya con el Mostrador en la clave y con nosotros Mirko Macari. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Fernando. ¿Qué tal? Señores auditores, de Erika Magallanes. No, Chago viene en camino. Sí, Chago viene en camino. Y la Pascua. Isla de Pascua. La Pascua, sí. Cobertura nacional total. Total. Antártida chilena. Terreno continental e insular. Y el mundo. Nos ven en Australia, nos ven en Europa, nos ven en Italia. Trump, todas las mañanas. Preocupado. ¿Te cachai? ¿Te cachai? Tuitear un día. Claro. Yo creo que eso que dijo Mirko Macari del Padrino no procede. Claro. Oye, ¿Qué no partimos con música fiscal ad hoc hoy día? ¿Qué pasó? No. ¿Por qué? Oye, tú dices por la polémica que hubo. Buena la polémica. Buena la baluza. Se politizó. ¿Qué hicieron? Pusieron unas imágenes mientras estaban Claro, cantando. ellos tienen unas imágenes habituales de sujetos así como con balazos. Entonces pusieron a Piñera, a José Antonio Caz, a Chadwick, A mí yo reconozco que a mí ese tipo de cosas no me gustan. Pero eso es el punk. Me gusta mucho Sí. me gustó mucho el tuit de Cristóbal Velolio, viene a cubrir 40 años después que lo Claro, que es el punk. Lo que es el punk. Sí, está bien. Y por eso Punk quizás no soy el punk punkero. es un movimiento político-cultural que se inicia en Europa hace más de 40 años incluso, ¿no? En Inglaterra. Y es de resistencia al sistema y hace un discurso sobre la violencia del sistema y llama a responder con violencia a la violencia. Bueno, eso es. Sí, está bien. Pero Y es contingente además el punk. Por ¿no? supuesto. Claro, no es cada cual puede tener su opinión. no es sol y lluvia. O sea, lo que tú estás diciendo es si es que los invitaron, ellos venían con lo que eran, digamos. Esos son, pues han sido. No sé si tú alguna vez fuiste a un recital de fiscales ad hoc. No, nunca jamás. Yo fui a uno, porque soy muy malo para recitar, pero no me gusta la cosa gregaria, pero no sé, po. Comienzo de los 90 ahí en la estación Mapocho y andaba con un grupo de amigos y pasa, no sé por qué terminamos ahí. La cuestión es que efectivamente es muy violento. ¿Ah? Bueno, la cosa es que, pero además vi una serie de otros lemas que se colocaban en pantalla que no entiendo muy bien si es que eran lemas que ponían los cantantes o eran lemas que se ponían rotativamente o funcionaban rotativamente. Vi uno que decía justicia para Camilo Catrillanca en la pantalla. No fui a Lollapalooza, Sí. pero entiendo que los fiscales ad hoc también hablaron de eso. Puede ser Sí. lo mismo entonces. Es un show bien político, el nombre fiscales ad hoc nos rememora Para a una Fernando Torres institución, Silva. a una institución espuria de la dictadura militar que era designar. Ahora, después de la reforma procesal penal, conocimos los fiscales, pero en ese minuto pasaban cualquier cosa que tuviera olor a subversivo a la justicia militar y designaban a alguien para que lo investigara, que tenía un mandato claro, y el más conocido de eso es la investigación que hace el fiscal Torres Silva del atentado a Pinochet. Sí, pues. En el marco de la justicia militar, además. Exactamente. Es una especie de arbitrariedad, ¿no? El monarca nombra al juez, que además es un subalterno. Exacto. Sí. Y es interesante la figura, porque, bueno, efectivamente, en la época de la dictadura, aparece sobre todo este fiscal, el fiscal Torres Silva, como una especie de emperador de la búsqueda criminal de una serie de personas que abarcó desde personas que eventualmente optaban por la vía armada hasta personas que no, pero que estaban dentro de los grandes críticos del gobierno de turno. En la manera en que la dictadura te hacía sentir su poder, incluso a través de un proceso judicial. Ahora, yo a veces les cuento a las personas cuando me preguntan, ¿qué y te lo planteo a ti, qué brutal debe haber sido ese proceso, ese tiempo, yo lo digo, para que cuando a ti te llegaba una citación de fiscalía militar, tú respiraras aliviado, porque se había escogido el camino de la justicia y no el alternativo para enfrentar lo que tú decías.
Pepe Carrasco, compañero mío, trabajamos al lado, editor internacional de la revista Análisis, nunca, jamás recibió una querella por nada de lo que escribió. Pero le metieron 13, pero le metieron 13 balazos en la cabeza. Y de ese punto de vista, los que recibimos y los que nos fuimos presos, mira lo ridículo que te voy a decir, era casi un alivio. Sí, por supuesto. El que te llegara de esa forma el embate del gobierno antes que se optara por la vía alternativa que funcionaba perfectamente bien también matando gente. Y no llevándola ante fiscales ad hoc o llevándola ante fiscales militares. Bueno, yo creo que el grupo recoge muy bien la brutalidad del momento y con el nombre de la banda. Ahora, va a ser tema porque esto agita, recuerda las poleras de Gabriel que le regalaron. Solo los va a hacer vender más. Exacto, y transformarse en más famoso. Por cierto, y tienen su público porque, que yo sepa, no hubo un abucheo general. Claro, obvio. Claro, porque como tú dices, son personas, es un grupo que se conoce, digamos, y que tiene una impronta respecto de este tipo de temas. Nadie se podría haber sorprendido de algo así. Claro, además está en la identidad antiderechista dura, entonces tiene una lógica, ¿no? Pero es una expresión cultural, en definitiva, no más nada más. No soy Mauricio Jürgensen, porque no te podría hacer una disección del punk chileno. Y si hay otro grupo así o no lo sé, no tengo idea. ¿A Jürgensen lo hace eso? No sé, por los expertos de música, te digo, ¿no? Es mucho en... Velorio. Claro. Por lo menos en el punk. Por lo menos en el periodismo hay varios expertos. A él le tocó ver el punk en Inglaterra. Inglaterra, probablemente. Claro. Que fue muy contestatario a Margaret Thatcher en los 80. Sí. La Dama de Hierro por esta cosa, claro, los Sex Pistols. Sex Pistols y todo eso, sí. Recuerdo. No, en su fraseología estos gallos son duros, po. Si no estábamos acostumbrados, bueno, ahora se visibiliza. Ahora, uno de mis hijos fue a Lollapalooza y esto ya es un evento que parece es de una organización superlativa. Me contaba, qué sé yo, los distintos escenarios, cómo se producen casi en forma natural, algo que no se produce nunca en la civilización, que es que tú generes cordones de gentes que ceden la pasada a aquellos que estaban antes para poder entrar a los distintos escenarios, decía, bastante civilizado, digamos, a pesar de haber tanta gente, y que tú vas rotando aquellos escenarios, 5 o 6 escenarios que quieres encontrar a los tuyos y que algunos cantan por muy poco tiempo, como Paloma Mami, que creo que cantó 20 minutos nomás. No tiene más canciones tampoco. No he ido nunca a Lollapalooza, pero al parecer funciona muy bien porque cada año hay más bandas y hay más gente que concurre y todo, y hay muy poca queja en general. Aunque de repente se cortan show y todo, pero no son los viejos recitales en el Estadio Nacional, eso que se aglomeraba la gente en la entrada y... ganado una organización, una transnacional de la organización. Me dicen 2 personas acá, Fabián Fuentes y María Los Ángeles Cerda, que la banda Portugal de Man fue la que publicó los mensajes en referencia a Camilo Catrillanca y en contra de la privatización del agua en la pantalla, que era parte del propio show, dicen. La cultura me parece muy bien que siempre esté politizada. Esa idea que es muy de la derecha, de que tú tienes que cantarle al amor y a las mariposas nomás. Y no, pues no, hay mucha expresión y corriente cultural que expresa lo que está pasando en la sociedad. Y hoy día la polarización, ¿no? Es obvio que va a estar reflejado, puede estar reflejada con todas las tensiones, con todos los temas emergentes en las expresiones culturales. Sí, pues, es muy de la normalidad democrática que así ocurra. Y le mando un saludo también a Nicolás Valenzuela, que dice que está escuchándonos desde Cambridge, en Inglaterra. En pleno Brexit, dice, en todos lados se cuecen habas. Sí, pues, ahí tú tienes una situación que de repente, ya que llegó Chago Escobar, podríamos... Buenos días, disculpen por el rechazo con tertulios. Nosotros te lo uníamos por ti. Oye, pero que... es una cosa que va a ser de texto de todas maneras en escuelas de ciencia política, de todo orden de cosas, de cómo tú puedes producir una moción o una idea que busca beneficiar a tu pueblo
y que termina en el corto plazo produciendo el efecto totalmente contrario, que en una de esas lo termináis perjudicando como tú nunca jamás querías. Hay un libro que yo he citado varias veces acá que trata exclusivamente de eso, que se llama La Marcha de la Locura, de Barbara Tuchman, una extraordinaria historiadora estadounidense, que plantea sucesos en la historia, y por eso que, Thiago, te va a gustar, sucesos en la historia donde se produce la siguiente situación, el concepto de locura. El concepto de locura lo define ella como algo que hace un mandante, alguien que gobierna, buscando hacerlo por el beneficio de su pueblo. La decisión que toma es exactamente lo que provoca el daño al pueblo. Y parte desde el caballo de Troya, cuando el rey dice, entre en el caballo porque ganamos, y hay gente, pero tiene que tener condiciones. Que lo haga en beneficio del pueblo, pensando en beneficio del pueblo. Segundo, que haya detractores de la medida en su tiempo, que le hayan dicho no lo haga porque esta cuestión puede ser una cosa distinta. Y tercero, que haya habido vías alternativas para hacer más o menos lo mismo. Bueno, en el caso del caballo de Troya, que es el primero de los casos que recibe, hay efectivamente, en la Ilíada se ve gente que dice, no, cuidado con esto, esperemos, quemémoslo. Incluso lo plantean al caballo. Y el gallo, ávido de darle al pueblo que había luchado brutalmente contra los griegos, dice, no, este es un trofeo, reconocen la cuestión, mete el caballo de Troya adentro y ya todos sabemos lo que pasa. Y el último que toma ella en la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos se mete con los asesores de los franceses, y vamos a entrar poquitito, vamos a asesorar aquí y allá, y los franceses se empiezan a ir de a poquitito, y llegan más gringos, y más franceses se van, de repente los franceses no están, y ya tienes 50.000 muertos, y perdiste una guerra. Y de ahí están los papas renacentistas, que no escuchan ni una ni otra vez, a pesar de tienen a sus concubinas en el Vaticano, tienen sus hijos desperdigados por todas partes, llega Lutero y apunta y acusa, no los pescan, qué sé yo, y termina cayéndose todo el proceso a través de la reforma. Y así, una serie de cosas. El Brexit, si es que Barbara Tuchman estuviera viva, sería pero perfecto. Salvo porque el Brexit empieza como la forma de solucionar una pugna de poder al interior del Partido Conservador. Sí, lógico. Pero, no tiene que ver con... Sí, pero se piensa que esto es lo que quieren, lo que van a querer y por eso se abre al pueblo inglés. Lo que van a querer es ratificar el que estamos en esto y qué sé yo, que allá, como lo dice Cameron. Mira el resultado que tiene, bueno, no saben qué está hacer hoy día. No saben qué hacer. Cameron murió en la historia. Murió en la historia. Pero va a quedar ahí plasmado porque los ingleses tienen una memoria extraordinaria. La zafra de los 10 millones. La zafra de los 10 millones a propósito también. Que clavó a Cuba por 20 años. La clavó, la dejó clavada en una idea de desarrollo cuando todo venía en sentido contrario. Es pura ideología. Exacto, y eso es súper interesante porque tú tienes que tener al gobernante imbuido de una convicción tal que, qué sé yo... y con capacidad de convocatoria. Y con capacidad de convocatoria para llegar y decir, mira, oye, estamos listos, nada le va a gustar más al pueblo que tome sus propias decisiones respecto de esto y va a ser de esta manera y finalmente termina exactamente de la contraria. Bueno, eso es lo que le da mucho sustento a lo que Mirko sostiene muchas veces aquí sobre la política como comunicación. Ahora, eso es básicamente comunicación, es una idea, ¿no es cierto?, imbuida de una ideología de bienestar normalmente, o de verdad, o de alumbramiento, y que termina exactamente en esos desastres históricos. Son verdaderos desastres históricos, cuesta mucho porque son cambios estructurales en la sociedad a base de una idea. Ahora voy a hacer una metáfora futbolística, digamos, hasta cierto punto. Cuando, qué sé yo, Cristiano Ronaldo le llega una pelota, pero mansita, fantástica, solo contra el arquero, y se pifia el tiro, siempre ha salido alguien que dice, ¡ay, qué alivio! Porque a mí me pasa siempre, qué bueno que también le pase a ellos. Pero bueno, entonces déjame terminar con la analogía. Porque si que hay un pueblo que estaba tildado de que estas cosas probablemente no pasaban, porque eran de una racionalidad, de un sentido de la proporción, de un sentido de
de las cosas y de una concepción del mundo civilizado era Gran Bretaña. Sí, yo discrepo un poco de la tesis de la historiadora que tú refieres, en el sentido de que es muy pop, es muy de los medios, muy del periodismo, de que la vida es un libro, la historia es un libro abierto, y hay un hecho que encamina las cosas hacia un lugar, y eso es parcialmente cierto, porque en el caso del Brexit, por ejemplo, lo que tú tienes es que el Brexit detona o hace evidente una incomodidad, ¿no?, que va mucho más allá del Brexit en Europa y se expresa en los ciclos electorales, ¿no?, con gobiernos fuera de la lógica centrista, algunos de carácter claramente neofascista, y el aumento de las energías anti-europeas en Europa. Y ese es un fenómeno que se venía acumulando. Yo no creo en la noticia como un hecho aislado, que creo me interesan los procesos. O me interesa comprender el hecho quizás como un significante mayor dentro de una cuestión un poco más compleja. No sé, la cuestión es cuánta energía, cuánta agua hay en la piscina, como se dice habitualmente, que evidentemente venía habiendo una fractura de la idea del control político y financiero central de Europa a partir de la crisis de subprime del 2008, que impacta muy fuertemente en España y en otros países. Brexit no es por una razón pequeña de política interna, la manera en que se manifiesta o se da vuelta, no ya de manera evidente, el cambio de sentido, pero que se venía incubando. Yo te escuché tu editorial respecto del tema del Instituto Nacional. Creo que es un poco lo mismo. Es absurdo verlo del Instituto Nacional, la decisión de la comunidad de mantener solamente ¿cómo se llama? El carácter masculino del alumnado como un hecho. Aislado, solo, irreversible. Está en un contexto de cambio cultural y suma con fuerza ese hecho. Ya el margen de la votación te habla de una disputa estrecha, y sin lugar a dudas la próxima consulta muy probablemente va a ganar la opción de que el Instituto Nacional sea mixto, y está en consonancia con una serie de otros hechos o fenómenos que están expresándose con fuerza en la sociedad y que van en un sentido. Y eso es lo interesante, yo creo, de la interpretación o del periodismo interpretativo, de mostrar el sentido de hacia dónde van las cosas y no quedarse solo en el hecho. Entonces, indudablemente es un avance desde este punto de vista. A mi juicio es inevitable que en poco tiempo más, y cuando hablo de poco tiempo no hablo de la medida de la vida humana, sino que de los ciclos históricos, no va a tener sentido tener ningún tipo de colegio que se cree por sexo, donde los hombres y las mujeres no estén desde la más temprana infancia juntos, experimentando el proceso educativo, como la propia educación va a estar sometida a otros parámetros respecto de qué es lo que es y cuál es la eficiencia. El tema de las notas, por ejemplo, también es una discusión que se va a dar prontamente acá. Ya hay un proyecto del senador Quintana, ya hay colegios que están experimentando el manual de sala, entre uno de ellos, en que hay ciertos cursos donde no hay notas, ¿no? Eso, por cierto, no sale en las noticias, porque toda la discusión en Chile tiene que ver con una cuestión que siempre va atrasada, pero la mejor educación del mundo, Finlandia, es paradigmática de calidad. En educación no hay notas, no por notas. Entonces, lo interesante es el proceso, hacia dónde vamos. Sí, de hecho aquí hay varios colegios que no tienen nota. Todos los colegios que son derivados de la educación de Rudolf Steiner no tienen nota. Mi hijo terminó en ese colegio y nunca tuvo notas, y sin embargo podía optar a la PSU y todo lo demás. Que esa educación era considerada como alternativa. Sí, catalogada, es casi tan mayoritaria hoy día en Alemania como la oficial. Se va a incorporar al sistema, claro. Pero mira, yo creo que hay una discusión hay un matiz o un enfoque que es necesario dejar siempre presente. Es decir, yo creo que no van a pasar culturalmente los enfoques sexistas, o no van a pasar de moda en la medida que hayan colectivos o comunidades que crean efectivamente que eso es un elemento central de su reproducción cultural como grupo. El problema es si lo público puede tener esos elementos.
Ese es el problema. Sí. El problema es el debate en lo público, porque colegios privados que sean sexistas o que mantengan la tradición, etcétera, van a existir siempre, Sí, ¿no? lógico. Ese es un primer punto. Lo segundo es que yo creo de verdad que la asimilación de la velocidad de conocimiento y de formación en las aulas de clase viene haciendo lo que se llama el aula reversa, ¿eh? Este viejo, ya no viejo, pero ya antiguo ejemplo de indagación, de educación en los sectores más deprivados en Estados Unidos, básicamente Chicago, Michigan, esas partes, donde la distribución del conocimiento se hace en la casa y el debate o en la analítica de grupo, porque a la velocidad y a la forma que funcionan las escuelas, se hace en el aula. Y entonces el aula reversa significa que la distribución del conocimiento es una lectura previa para una comprensión colectiva en el aula. Y el aula entonces cambia absolutamente el viejo paradigma que el profesor es el que instruye, el profesor es más un mediador, y el éxito que ese tipo de educación ha tenido es bastante grande, sobre todo porque genera colaboración y competencia y debates colectivos que de otra manera son tremendamente individuales cuando el aula tiene una figura autoritaria en el profesor. Yo creo que eso viene mucho más rápido por desarrollos tecnológicos. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que el Estado de Chile esté imprimiendo millones y millones de textos en papel cuando puede perfectamente distribuir, ¿no es cierto?, formas electrónicas que le permiten a los niños conectarse de una manera remota y llegar al aula a un espacio colectivo de aprendizaje, de debate colectivo. Ahora, eso necesita desarrollos colectivos más amplios, necesita desarrollo a nivel de la sociedad, infraestructura, iluminar el país, en fin, cambiar la manera de ver el funcionamiento de la sociedad, pero yo creo que ese es un debate que ya está. Yo de verdad creo que está instalado y entonces me parece un poco retrógrado, te lo digo sinceramente, el tema del Instituto Nacional, porque yo escuchaba al presidente del Instituto Nacional, me pareció un cabro muy clever, Centro de Alumnos. el del presidente del Centro de Alumnos, que me pareció muy inteligente, con una cosa que debe ser resuelta desde el punto de vista desde la autoridad, es decir, aquella que hace la administración del espacio público. El Instituto Nacional es un liceo público y por lo tanto los valores a través de los cuales se debe regir son básicamente aquello de la convicción general. Y entonces, si para algo sirve el feminismo, aunque sea la mitad del país la que está de acuerdo con ese movimiento, debiera imponerle a las autoridades el papel de autoridad para ordenar el funcionamiento de ese espacio público. Y bueno, y tomar las providencias del caso. Pero esto de andarle preguntando a toda la gente, además, todo lo que hay que hacer en todas partes, va contra la idea de armonizar intereses que muchas veces son contrapuestos. Bueno, es que esa idea de que cada comunidad, cada grupo pequeño tiene el mejor conocimiento respecto de lo que es bueno para sí mismo, es una idea con la que nos vamos a tener que acostumbrar porque también es tendencia. Hay vieja idea de este es un estado unitario, y hay un congreso en Santiago, Valparaíso, donde sea, donde decir las mismas medidas iguales para todos, en Arica, y en Aysén. Bueno, sorry, pero es parte de lo viejo. O sea, lo local como nunca tiene preeminencia. La experiencia, el sentido común de lo pequeño se va a anteponer a lo grande. Y eso es tendencia, y por eso que chocan como chocan las normativas, por ejemplo, en términos de materias medioambientales, que buscan definir la política pública, pero las grandes empresas a la larga están chocando con las comunidades locales y han tenido que adaptarse para poder desarrollar a cabo sus inversiones en diálogos con comunidades. Público y privado es el tema. Bueno, por supuesto que eso se está redibujando también, pues. Si queremos quedarnos en la idea de lo público y lo privado del siglo XX, no estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Esa frontera está más difuminada. Ese proceso solo se va a agrandar, se va a complejizar, solo se va a profundizar. ¿Dónde está la esfera pública y dónde está la privada? En el siglo XX la teníamos clarita.
No, teníamos clarito dónde estaba la autoridad, arriba, en la jerarquía, en la iglesia, en el poder estatal, en la presidencia, en los congresistas, en los partidos que nos representaban, etcétera. Y había toda una cultura esa es la competencia, no la autoridad. Que respetaba esas cosas, y hoy día eso empieza a dejar de tener esa fuerza, esa energía, esa claridad, y estamos habitando esta zona incierta, ¿no? Pero son nuevas dinámicas. No es posible imponer desde el poder central, sea en lo público, en lo privado, sea lo que sea, decisiones de tipo. Yo no digo que esté bien o está mal, constato hechos. Constato hechos. Bueno, pero en esa constatación de hechos, Mirko, yo creo que es un elemento central. En los momentos de cambio cultural significativo como el actual, ¿no es cierto?, en que se empiezan a manifestar de una manera disruptiva frente a lo que es la tradición y frente a lo que son las formas tradicionales, como se vienen manifestando las competencias, las autoridades, etcétera. Entrar a definir ciertas categorías esenciales, por ejemplo, qué es lo que es la autoridad en el ámbito público, que es diferente de la competencia. La autoridad hoy día está en una profunda transformación de carácter cultural. Competencia como atribuciones. Competencia como atribuciones. Competencia como atribuciones versus competencia como liderazgo cultural. Como imposición de imágenes, como la creación de una iconografía de comportamiento social, a propósito de lo que ustedes conversaban sobre fiscales ad hoc, ¿no? Como dice el Ole 40 años después, a descubrir lo que es el punk. Es decir, cómo la creación de una iconografía de grupos, etcétera, va adquiriendo una ubicación, va adquiriendo un rango, un alcance, una significación que está en proceso de cambio permanente. Entonces, imputarle al poder administrativo, por ejemplo, la autoridad en la sociedad, no es correcto, pero interpretársela o entregársela solamente a la mayoría, por mayoría grande que sea, niega un elemento central de la libertad en el mundo moderno, que es que las constituciones, las leyes, los protectivos, etcétera, están hechos para las minorías, no para las mayorías. Y el ejercicio de eso es un tema muy importante. Conversemos un poco más de eso cuando volvamos después de la pausa. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Ahora pifiado eterno. Pifiado eterno. Carlos Chandía, voy a llamar a un árbitro, porque un árbitro vive de la pifia. ¿Carlos Chandía? Sí, con él. Nosotros estábamos viendo la imagen del presidente Piñera, que lo anuncian, y hay una pifiadera inmediato con Paul McCartney, que debes haber conocido los videos quizás. ¿Qué se siente ser pifiado al entrar al Estadio Nacional? Tú como experto en ese momento. Como experto en el tema. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Se tomó su tinto, Adriano? No, más que un tinto. Fue un buen whisky que me llegó. Se dirige al país en estos momentos, su excelencia, con altos grados de alcohol en el cuerpo, pero siempre lúcido, nuestro presidente encargado, el señor Adriano Castillo. Queridos conciudadanos, deseo en este día que está terminando, que iniciemos una gran campaña por la recuperación del respeto republicano por el presidente y por las instituciones. He dicho, Adriano Castillo, el compadre Mocho. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos entretención. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Como dicen por ahí, la mejor gente no trabaja contigo. Claro. La mejor gente está desarrollando, está empujando cosas, está empujando proyectos, y desde ahí las empresas tienen que mirar cómo hacen un ecosistema propio, con sus proveedores, con sus clientes,
para efectivamente avanzar en esta economía más digital. María Elena Dresser te aconseja porque hoy emprender es clave. El convencimiento de las empresas por no solo cumplir con las expectativas de los consumidores, sino también cumplir otros roles en la sociedad. Y es por eso entonces que la producción limpia y este acuerdo es una prueba de que existe un espíritu más innovador, podríamos decir, dentro de grandes industrias. Emprender es clave. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. 92.9. Somos innovación. Somos la clave. Estamos de vuelta en el mostrador en la clave. Fíjate, mira, para seguir con agarra vuelo porque está. Seguir con esta idea, lo que ha llenado la política los últimos días ha sido la plataforma y no el contenido. ¿Qué es lo que se ha estado discutiendo? La actitud del presidente de la República de tomar diálogo. Oye, la política desde que la inventaron es dialógica. Implica conversaciones que se transforman en controversia e incluso en conflictos, pero implica intercambios. Sin intercambios no existe la política, y lo que se discute, llena los titulares, llena las noticias, etcétera, es que el presidente decidió conversar con la oposición. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es lo que se está discutiendo? No se está discutiendo los contenidos esenciales, que una sociedad plural necesita que esos diálogos, como Chile, esos diálogos se transformen en cuestiones concretas, en decisiones concretas que vayan satisfaciendo lo que Mirko llama el cambio, ¿no es cierto?, desde este cambio que no es de calendario, sino que es un cambio de onda larga, según le entendí, para que el próximo plebiscito en el Instituto Nacional pase al liceo, gane la idea del liceo mixto. Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿me entendí? Pero se está discutiendo la plataforma y no se está discutiendo el contenido. Y los contenidos de la sociedad moderna... La plataforma es el contenido, la forma es el fondo en este tiempo. No, lo estamos discutiendo. Mensaje, no, sí, pero lo estamos discutiendo a propósito del Brexit. Sí, no, pero el Brexit es un contenido, es un procedimiento que supuestamente tenía un contenido. Tú lo acabas de decir, Fernando. No saben qué hacer, no tienen política, han pasado y van a seguir pasando, porque generaron un hecho. Si eso hubiese sido un país bananero, se hubiese entendido, y se hubiese toda la prensa mundial estaría jajajeándose. Bueno, de hecho se está jajajeando. Pero Mirko tiene razón cuando habla del malestar instalado. Y entonces, cuando el malestar se transforma no en comunicación de un contenido, sino se transforma en simple manifestación de malestar, en chaleco amarillo, ¿no es cierto? No sé qué es lo que hay detrás. Pero ¿por qué los ingleses no saben salir? ¿Por qué no pensaron nunca salir, po? Entonces querían infligir un daño. Estamos en la pura emocionalidad de la sociedad. O sea, lo que querían era dañar por algún motivo a la Unión Europea. Moisés Naim, el fin del poder. El poder no tiene capacidad de respuesta para ciertas cuestiones que están empezando a ocurrir. Esta es una discusión importante. Eso es lo que ocurre, está paralogizado. Eso yo creo que es muy importante. Está perplejo. Porque fíjate, estamos metidos en Chile en uno de los peores momentos institucionales que el país ha tenido en muchos años, con una congruencia, con una confluencia de elementos absolutamente anómalos. Y el más importante es que a nadie le importa. Bueno, ahí tienes un elemento cultural. Muy poca gente le pone atención. Por ejemplo, es que yo creo que a nadie le importa por una razón bastante práctica, y además creo que es intencional. Porque las personas no saben o no entienden en qué es aquello que está pasando, y nadie de las personas que están arriesgando su puesto hoy día en la política chilena tiene el más mínimo interés de contárselo y decirlo y explicarlo. Y el periodismo que lo hace, porque de repente lo hace esporádicamente, no una tendencia pero efectivamente estamos en una suerte de qué sé yo, bala loca que salió, donde van todos metidos dentro de esa bala, no sabes dónde vas a llegar, no tenés la más leve idea de cómo dirigirla, y lo único que tú esperas es que ojalá como tú estás al último en la masa de gallos que están adelante, vaya a rebotar en el cuerpo de los otros y te salví. El famoso tiro curvo, es la bala circular. Exacto. Porque no tiene una direccionalidad, es una bala puesta dentro del sistema. Mira,
querellas de competencia, la Contraloría por un lado, el Tribunal Constitucional por otro, el presidente del Tribunal Constitucional pidiéndole aumento de sueldo al presidente de la República en una reunión. Su bonito, ¿no? Él pedía igualdad. Tres jueces de la Corte de Apelaciones lo mencionamos de pasadita la vez pasada. Rancagua. Para variar Rancagua. O sea, para variar Rancagua. Lo dijimos aquí. Oye, es realmente un momento de anomalía institucional, de asincronía institucional. Sí. Y la conversación es sobre lo que debe dominar el elemento básico de un sistema plural, el diálogo. Se viene la acusación constitucional contra el Contralor. Se viene la acusación constitucional contra el Contralor. El Contralor está reconocido. Mira, de verdad, Fernando, esta cosa está mal. Entonces, uno podría empezar a escuchar, ¿no es cierto?, analíticos que digan, mira, de verdad parece que estamos necesitando un ajuste constitucional mayor. Pero déjame planteártelo, Santiago, como quizás lo planteamos acá hace casi 2 años atrás. Y más, quizás, en Tolerancia Altera, me acuerdo que también lo planteamos. Lo que está en crisis es el pacto social. Sí. Hay que rehacer el pacto social. Que es anterior incluso que la Constitución. La Constitución lo que hace es que le da la expresión normativa de ese pacto social. Claro, un espacio normativo a la forma en que nosotros queremos conducirnos y la forma en que queremos tener relaciones entre nosotros, digamos. Pero ese pacto social, con la caída de la jerarquía de a todo nivel, por su propia impericia y por sus propias barbaridades, la caída de la educación de calidad, que no permite que las personas que van a colegios no tan imperincotados ni con tan buenos profesores estén condenadas a ser personas que reciben solamente las migajas de aquello que sobra, me parece a mí que es imperativo, porque si no, tú lo que vas a tener es linchamiento, en todos los sentidos, figurativos y literales, digamos. Mira, en la agenda propuesta por hoy día estaba también, para que lo mencionáramos por ahí, no más AFP. Yo garantizo en el sentido teórico, ¿no es cierto? Es una afirmación tal vez un poco arriesgada de mi parte, pero yo creo que vamos a tener la bomba de tiempo que tenemos instalada son los viejos en esta sociedad. No porque yo me esté acercando rápidamente a eso, de acuerdo contigo. Pero es una bomba de tiempo. Se viene una bomba diciendo de en tiempo este programa hace rato ya. Con números. ¿A quién le va a explotar? ¿A quién le va a explotar esa esa bomba? A la sociedad completa le va a explotar. Va a explotar como un fenómeno cultural, violento, de abandono. Tú vas a hacer un espolón de eso, pero ¿a quién le va a explotar eso? Le va a explotar a los hijos y nietos nuestros nomás. Sí, y adentro de las familias. Y sin ninguna... Eso ya está ocurriendo. Claro, pero lo que pasa es que hay una generación que tiene que hacer cargo de sus padres. Sí, es cierto, pero como las personas se hacen cargo, como yo tengo que hacerme cargo de mi mamá, como las personas se tienen que hacer cargo de sus padres individualmente y saben que otros se hace cargo de su padre y quizás conocen a alguien que también le pasa lo mismo, o escuchan a Milko en la radio que dice, oye, mucha gente que se está haciendo, pero no se ven, no hay contacto. Al final... No salen a marchar tampoco. Lógico, no salen a marchar. Al final, tú crees que el único que se está haciendo cargo del padre eres tú, que es la forma en que el statu quo te dice que tiene que ser. Este es un problema tuyo. Entonces, no es un problema. Entonces, eso es lo que quiero decir. No es un problema, no es una bomba. Claro, no es una bomba porque estás solamente tú. A la gente la puede afectar. A la gente efectiva ya la afecta. Típica bolsa de excremento. Y la gente en vez de ir a marchar elige tomar remedio. Que se hincha. Exacto, eso es una buena analogía. Ahora, creo que hay ciertas cosas que desgraciadamente no pueden invisibilizarse más. No tienen ni una posibilidad de invisibilizarse más. Y este es uno. Este es el mayor de todos porque tú no puedes cambiar la demografía de un país por voluntad de un año para otro. Las cosas toman tiempo y sin embargo el envejecimiento es progresivo. Yo insisto en que se anunció en abril, creo, que se van a dar las cifras del censo.
vean la edad promedio de los chilenos y compárenlas con 1980. Sí, por supuesto, sí, a ver, pero si nadie, ni siquiera vale la pena conversar la validez del problema, porque eso es evidente. Lo que tú planteas, la pregunta, si fuera evidente, si fuera evidente. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde los significantes no tienen que ver con la profundidad o complejidad de un problema, sino con aquello que te hace explotar emocionalmente. La diferencia entre hoy día y 3 años atrás, en que marcharon 1,5 millones de personas por la Alameda 2 o 3 veces, era la señora de Andrade, po. La pensión de gendarmería de la señora de Andrade permite que el asunto sea visible para gente que no comprende el problema más allá de sí misma. Entonces te permite que haya alguien contra quien tú catalizas la rabia. Y entonces es eso lo que permite la masividad del No Más AFP hace 2 o 3 años, lo que te explica que hoy día sea minoritario. Siendo que en todas las encuestas... No, es circunstancial que sea minoritario. Sí, no, pero si las encuestas la gente se manifiesta brutalmente contra la AFP como sistema, en todas, incluyendo en la del CEP. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí no hay una rabia movilizadora, catalizadora. Esa rabia la posibilitó en su minuto la señora de Andrade y la mención de gendarmería. Por una razón. El mejor cartel era a Andrade, me caso contigo. No, por una cásate conmigo en la marcha. Por una razón que es ¿cómo hace el la sistema? Diputación Andrade, ¿Cómo hace el sistema para que tú tengas disociado eso que tú estás diciendo? El decir, de que tú veas una situación y te dé rabia y estés dispuesto incluso hasta a movilizarte por eso, y veas el problema de fondo, no lo veas. Porque tú escoges singularizar de apellido, sí, claro, singularizar, tú escoges singularizar con nombre y apellido y le pones un monto. Y le pones un monto. Sí. Un monto. Mira lo que va a pasar ahora, que se va a materializar aparentemente la obligación que ordenaron de los sueldos de los directores de Televisión Nacional. Tú vas a ver esa cuestión, vas a ver el monto, lo vas a comparar con el tuyo y te va a dar una indignación brutal que estás dispuesto a cualquier cosa. Pero eso que es un 0,1% del total, el grueso del asunto, la precarización general de la cosa, el problema de la vejez que te copa los hospitales de una manera impresionante. Me estaban contando el otro día que está lleno de hospitales públicos con problemas de, qué sé yo, gente con mayores de edad, que son propios de su condición. Y por alguna razón, en el ministerio, por dar una señal, se dejó de derivar esas personas que ya no caben en los hospitales públicos a una serie de hospitales privados que tienen camas y que se licitan esas cosas. Bueno, y muchos de ellos no están recibiendo, están vacíos. Y sin embargo, por no dar la sensación de que se está ahorrando plata, no se derivan para allá, a pesar de que se ganaron las licitaciones. Ese fenómeno, mientras se mantenga invisible, mientras tú puedas, como dice muy bien Mirko, mientras tú puedas centrarlo en una persona que gana algo, no tiene ni un problema en que continúe así 30 años más. Pero mira, ahí hay una contradicción que es muy de fondo. Pasa exactamente lo mismo que está pasando con estos derivados a establecimientos hospitalarios privados, ¿no es cierto?, que no encuentran cupo y que necesitan atención médica en el sector público, con los niños del Sename, donde los culpables hoy día están apareciendo desde el punto de vista de las autoridades. Ayer aparecían noticias en ese sentido, que la directora del Sename decía que iban a quebrar, o un señor ahí decía que iban a quebrar el sistema por las derivaciones que se hacen, ¿no es cierto?, de niños en situación irregular, por condiciones de violencia, etcétera, lo que fuere, a instituciones privadas, y entonces se está sobreexagerando la aplicación de la ley. A todo el mundo le consta que la cosa de los cabros chicos en este país es brutal, igual que la de los viejos. Poblaciones indefensas, gruesos de población indefensa. Y el argumento central de la autoridad es el presupuesto. Cuando estamos discutiendo el malgasto de los comandantes en jefe, las platitas que se cobran por el lado, ¿no es cierto?, el mal uso de los fondos de la defensa nacional, cuando estamos en medio, cuando
cuando el presidente del Tribunal Constitucional va a pedirle 500 lucas de bono al presidente de la República por sobre los 9.300.000 que tiene para equipararse con el bono de los de la Corte Suprema. O sea... Eran 2 palos el bono, ¿no? ¿Ah? 2 palos era el bono. No, creo que eran 500.000 pesos para quedar en los 9.800.000. No, esa es la diferencia de salario, pero ellos ni siquiera están pidiendo las 500 lucas más, están pidiendo un bono, que creo que es de 2 palos. Bueno, quieren equipararse. Es que el bono es muy bueno. Que se lo van a rajar, po. Y se lo van a, y se lo tienen que dar, po. Y los parlamentarios. Y nadie va a entender, y nadie básicos. en Chile va a entender, por cierto, de que ese bono puede estar garantizando fallos del Tribunal Constitucional. Ese bono puede echar abajo el Tribunal Constitucional. O sea, porque mira, lo que invoca el presidente del Tribunal Constitucional, que da la nota del mostrador, y en su minuto la escribió la Marcela, se llama el Señor de los Corvos, porque colecciona corvos, en honor a el arma aróstica, claro, que no es un constitucionalista, es un administrativista, y que puso Piñera ahí porque es muy, muy facho. Por eso lo no puso. Era Pinochet, usa los corvos. Obvio, sí. Pinochet le regaló a Zamoré los corvos acerados de la Guerra del Pacífico. Al cardenal Zamoré le regaló un corvo. Para que recordara la época de las cruzadas. Po. Pero mira, el señor Aróstica lo que hace es invocar una norma que es de pleno derecho, además. Tiene la razón. Seguramente la jerarquía de los ministros del Tribunal Constitucional es la misma que la de los jueces de la Corte Suprema. Y por lo tanto, no pueden no ganar lo mismo, porque sería una arbitrariedad, sería ilegal. ¿Ah? El Chago puede ver la No. Entonces, ganan mucho. Pero, claro, entonces nadie va a poder negarse desde el punto de vista jurídico a la homologación o igualación de salario. Y sin embargo, ese hecho comunicacional y políticamente puede hundir al Tribunal Constitucional. No, puede hundir el prestigio de la legitimidad, porque claro. No va a hundir el Tribunal Constitucional. Lo que va a interpretarse. ¿Cómo se va a interpretar puede eso? Hundir comunicacionalmente, te digo. Puede pasar lo mismo que a la señora de Andrade, al Tribunal Constitucional. Sí, pero el Tribunal porque la señora de Andrade ganaba lo que tenía que ganar, de acuerdo a una ley, a una norma. Pero mi discrepancia está en lo siguiente. El Tribunal Constitucional le puede importar un bledo esa situación que tú estás entendiendo. Lo que la gente va a entender es que el Tribunal Constitucional pidió le puso precio a sus fallos. Sí. Eso es. Y que vienen una serie de fallos que son trascendentales eventualmente justamente para el gobierno, y por lo tanto si el gobierno cede, la gente va a entender y va a decir, mira, era que no, pues cuando se les dio plata para eso. Pero mira, quien lo pide además de manera inconsulta aparentemente con sus pares es el presidente, que tiene voto dirimente dentro del Congreso. O sea, el tipo dijo, mi voto vale 2. Esto es lo que yo hago. Pero el tipo no calcula que el Tribunal Constitucional está parado sobre una cuestión precaria, porque no goza de legitimidad. Entonces, a nivel político. Pero todavía eso no trasciende a nivel público masivo. Es la pelea por igualar los sueldos lo que los puede desfondar desde el punto de vista política de imagen pública. Entonces, lo legal es diferente de lo legítimo. Sí, y ahí volvemos a la discusión inicial. O sea, el pacto constitucional está roto. La normativa sobre ese pacto constitucional y la forma de ir encarando estas cosas son dialogándolas, comunicándolas, conversándolas. Y entonces, no, que resulta que ahora me invitaron a conversar y que me sacaste la madre cuando me miraste al presidente de la República y viceversa. Y el presidente de la República también, con muy poco tacto, sabiendo que administra un país plural que tiene minoría parlamentaria, ofende a medio mundo y después lo llama a conversar. Lo que hizo el Tribunal Constitucional fue meterle un veneno al Chago. Le metió un veneno al Chago porque al Constitucional, a los miembros del Tribunal Constitucional le puede importar un bleo con lo que piensen de ellos. De hecho, me imagino que para hacer hay que tener un cierto... No cuando se discute la reforma al Tribunal Constitucional. Sí, no, está bien. Pero todos estos gallos son pasajeros, no pueden ser renovados, tienen un plazo fijo. Pero a los gobiernos sí, a los gobiernos sí. Sobre todo si tú quieres legar este gobierno a uno de tu misma coalición, cuando de repente te van a sacar, porque la van a sacar de esa forma redactada y voceada, que eventualmente tú pagaste por los fallos. Entonces, no es menor la cosa. Vamos a ver, en una de esas el presidente dice, no, están bien como están. O
descubrimos, qué sé yo, en algún artículo más tardío, que hubo una forma novedosa de poder pasar exactamente el mismo bono que no pareciera bueno. Claro, hay que estar muy atento a eso, porque eso es lo que probablemente va a ocurrir. Esto ocurrió, el cambio, además, la posición del Tribunal Constitucional, de transformar al Tribunal Constitucional, la reforma del 2005, en un tribunal que hoy día es capaz de inhibir a la Corte Suprema y de generar ahí, porque tú puedes ir, mientras estás tramitando un juicio ante la Corte Suprema, puedes ir al Tribunal Constitucional y decir que te están aplicando una ley inconstitucional, una norma inconstitucional para tu caso. Y transformó entonces al Tribunal Constitucional en un tribunal de fuero ordinario de por sobre la Corte. Claro, ¿no? ¿Ya? Sí, la cueca en pelota. Entonces esto generó, bien dicho, una cueca en pelota y con un subterráneo enorme, con lodo, con todo lo que uno puede. Por eso que la Corte Suprema está enfrentada institucionalmente con el Tribunal Constitucional. Todos están enfrentados con todos aquí, realmente, ¿no? Y tú puedes decir la acusación constitucional contra el Contralor en la próxima. Claro, porque hace mucho rato que le tienen ganas al Contralor, no es del agrado del gobierno ni del oficialismo, y pisó todos los palitos que tenía que pisar el Contralor internamente y externamente para generarse un escenario políticamente muy adverso. Es decir, ¿cuántos están hoy día con ganas de defender al Contralor? Si esto se trata, esto es un problema de acumulación de fuerza, ha perdido fuerza, y este último episodio, lo que contaba ayer la tercera, de que están mal sacadas las cuentas, de justamente de los balances contables, por los cuales se está inculpando a algunos alcaldes de tener la Reginato, Carter, etcétera, Carter, que había representado él, que estaba mal sacada la cuenta por la Contraloría, ¿no? Entonces es un boomerang. Sí. Estáis tocando el poder político. Porque además la Contraloría, el problema no es Bermúdez tampoco, ¿no? El problema es una Contraloría pensada en el siglo XIX, pues, con una cantidad de atribuciones y de lógica de control de los actos administrativos y del Estado que no tienen nada que ver, que no tienen las capacidades, ni se condice con las lógicas del mundo moderno, con las reglas de la administración, y eso hace que el mundo público chileno sea tremendamente burocrático y tremendamente anquilosado, que sea muy difícil de moverse. Tiene enemigos en el mundo empresarial, el Contralor. Entonces hay una regla básica del poder: no podéis tener más enemigos que amigos, porque ahí la cuenta te sale mal, siempre. No, bueno, eso es una regla de la política, ¿no? Claro, regla de administración del poder. Oye, a propósito de regla de administración del poder, serie, hace mucho tiempo no recomendaba una serie. ¿Cuál serie? Colosio, historia de un crimen. No, la tengo ahí reservadita para cuando que no, a ver, no es, claro, no tiene la velocidad de Narcos, ¿no? Porque es una serie mexicana, pero te muestra qué es lo que es el poder, ¿no? Y cómo funciona el poder y cómo la gente vive en un mundo de fantasía respecto de sus expectativas, ideas de justicia o deber ser o de cosas, porque además los mexicanos sobrepasan todas las reglas de Realpolitik, ¿no? Bueno, pero antes de meterse con Colosio, yo recomendaría 2 libros. Uno, La Guerra de Galio, de Aguilar Camín, y el otro, La Silla del Águila. Mejor libro la misma línea. El mejor libro de política que yo he leído en mi vida. Son 2 libros de política para entender el sistema político mexicano, para entender cómo funciona y todas las demás cosas. Y Salinas de Gortari, además. Y de complemento, Morir en el Golfo, también de Aguilar Camín. También es extraordinario también. Y entonces después de Aguilar Camín. La serie adquieren, porque yo creo que esas series están basadas en lecturas finas de estos libros, ¿no? Sí, pues bueno, que eso es la política mexicana, es un agujero negro, y esto te permite ir metiéndose en eso, pero es finalmente un gran retrato acerca del poder. La habilidad por la cual la Concertación se mantuvo 20 años en el poder era porque buena parte de ellos estuvo exiliado en México y la otra parte en Italia. Entonces ahí aprendieron. Florentino Florentino Azteca, del cual dicen que el gordito Correa era el rey. Claro, ahí hay unos aprendizajes, unos cúmulos de conocimiento y de sabiduría. Hay que recordar que estamos hablando de Luis Donaldo Colosio, pero se llama Colosio, que fue un candidato presidencial asesinado
En plena campaña. En México. Y bueno, siempre se pensó que Colosio podía ser un factor dentro de la lógica continuista del PRI, él venía del PRI, que podía ser el que se pegara el salto hacia algo distinto. Bueno, ¿no? El tipo se cree que es el candidato y que tiene poder, autonomía y fuero, claro, y desafía los poderes fácticos del partido y de la claro, política porque venían mexicana. de la crisis de Salinas de Gortari. No, venían en ese minuto México estaba conmocionado por Chiapas, por la irrupción de los zapatistas. Claro. Por el tratado, porque además los zapatistas aparecen unos meses antes de que se firme, de que entre en vigencia el TLC. ¿No? Que fue negociado por Tratado de Libre Comercio entre Canadá, la entrada de México a la economía neoliberal. Claro, es la forma en que el PRI, un partido tradicionalmente estatista, hace el giro hacia el consenso de Washington. Claro, bueno, y Colosio se yergue en y a Colosio, claro, Salinas de Gortari elige a Colosio porque existe la tradición del dedazo, entonces el presidente elige a su sucesor, ¿no? Confía en él, pero a poco andar Colosio empieza a enamorarse del cariño del pueblo. No, y empieza a creer de que el poder lo tiene él y no proviene del partido, que tiene que ser reformado el partido, que hay algo de justicia en la demanda de los zapatistas y en todo el clima de efervescencia que hay en México, y bueno. Y eso es muy común, imagínate tú, todos los regímenes que Estados Unidos ha apoyado históricamente. Como Kennedy. Claro, el régimen, ¿no?, que ha apoyado y que de pronto los personajes que apoyó y a los que le brindó armas, le brindó todo, terminan diciendo, oye, el poder lo tengo yo, está en mí, no está desde Pol Pot, te lo estoy poniendo en Camboya, Pol Pot, Noriega, Hussein, Bin Laden, huirse del poder. Y de repente los tipos se dicen, oye, Pinochet. Si la relación entre Estados Unidos y Pinochet termina cuando Pinochet se encuentra con la suficiente autonomía como por ahí matar a Orlando Letelier a Washington. Y ahí se acaba el amorío. Y un poco lo que pasa con Colosio. Colosio se levanta con una plataforma de un partido, pero el partido más institucionalizado de todos la en la historia. Dictadura perfecta, según Vargas Llosa. De 3.600 caudillos militares. Claro, y él va, y cuando se miran en qué sé yo, la gente que lo aclama y todo, dice, oye, el poder lo tengo yo. Y busca, y se busca autonomizar, y le cae el velado tupido, como el tupido velo de la noche. Como decían los mexicanos, se creyó Tlatoani. ¿Quién era Tlatoani? El Tlatoani es el jefe superior en el mundo azteca. Entonces pensó que era ya. Así que hay que ver Colosio, dices tú. Claro, historia de un crimen. Lo vamos a ver. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Mirko. Gracias a ustedes. Disculpen una vez más los auditores el atraso. No te preocupes. Total y absolutamente compensado con el talento para. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.